dispuesto a hacerlo. Como dije, también tiene cierto rechazo a la medicina tradicional y por lo tanto vuelven a esperanzas de vida pretéritas. Estamos hablando de, hoy tenemos una esperanza de vida de 80 años y bueno, las aldeas medievales tienen una esperanza de vida de 35 años. Es decir, si rechazamos la medicina tradicional, es muy probable, y si rechazamos todo lo que viene con la medicina tradicional, los equipamientos de diagnóstico por imágenes, tomógrafos, y no sé, y resonancia magnética y demás, estamos hablando de bajar seguramente la esperanza de vida de esa sociedad, ¿no? Es una ideología, el anarcoprimitivismo es una ideología más que nada con una intención crítica hacia el estado de las cosas, lo cual es súper válido, más que una opción viable realmente y escalable, no puede crecer, por lo menos en lo que conocemos hoy, ¿no? Si hay alternativas, por lo menos lo que yo leí de estos autores, no hay. Y bueno, sería solo posible en el caso de una total destrucción de la infraestructura, ¿no? Desaparecen las ciudades, bombas atómicas, esos escenarios que nos pintan Mad Max o películas post Tercera Guerra Mundial. Probablemente estemos en estas condiciones. Destrucción total de la infraestructura, olvido total del conocimiento científico y la tecnología, cual Biblioteca de Alejandría, cosa que es completamente improbable hoy en día, ¿no? Hablar de que se vaya a destruir toda la infraestructura, que se nos vayamos a olvidar cómo, no sé, hacer un software en algún lenguaje en particular, es medio complicado que suceda. Pero bueno, en caso de que todo eso suceda, esta seguramente será una alternativa social válida. El anarcoprimitivismo o la vida en ecoaldeas, este tipo de historias. Otra paradigma o corriente filosófica es el humanismo secular. Y ahí ya está el nombre de Leonardo da Vinci, hablando de que lo que vimos recién es centrado en la tecnología, en la naturaleza. Esto está centrado en el hombre. El humanismo secular es una visión, una humanista secular que conoció Nietzsche, quien lo haya leído sabrá de quién hablo. Considera que el ser humano tiene una ética propia y que en base a esa ética puede construir realidades, puede construir sus propias organizaciones, sin necesidad de apelar digamos, a dioses o a misticismos para comprender la naturaleza. Aplica el método científico como herramienta de análisis. Bueno, y justamente acá está el punto interesante de esta corriente filosófica. Pretende la aplicación de la ciencia y la tecnología para la mejora de la condición humana. Yo en el machete puse, bueno, notables humanistas seculares, todos creo que los van a conocer: Bertrand Russell, Carl Sagan, Gene Roddenberry, que es el creador de la serie Star Trek, John Lennon, Noam Chomsky y Richard Dawkins, el perseguidor más grande de las religiones y demás. Esta es una visión muy centrada en el hombre. El humanismo secular es una visión muy humanista y que rescata al hombre por sobre todas las cosas. Segunda visión extrema. Tercera visión extrema, el transhumanismo. El transhumanismo es un extremo en donde se focaliza la tecnología y se considera al hombre como no solo el eje, como podríamos hacer en el humanismo, sino como el objeto y el que decide su propio destino, inclusive decide su propia evolución biológica, ¿no? El transhumanismo es más de la ciencia ficción que de la realidad, aunque en realidad, si habláramos con una persona del medioevo, hablar de un celular sería ciencia ficción para ellos, así que hoy es ciencia ficción, mañana no sabremos qué podrán hacer. Pero bueno, el transhumanismo, lo que esa corriente filosófica pone a la tecnología a servicio del hombre, pero en forma extrema, ¿no? Y de manera tal como poder, bueno, Ray Kurzweil, por ahí muchos lo conocen, es el transhumanista más conocido y lo que promueve es la inmortalidad del ser humano, ¿no? Y otros delirios del estimo. Frank Tipler es otro transhumanista muy conocido, y bueno, en ficción, como es más ficción que pensamiento filosófico, vamos a encontrar muchísimas cosas, ¿no? El Neuromante famoso de William Gibson es una novela que seguramente la pueden tener acá en la librería, paso a buen chivo. Pero cualquiera de estas novelas son muy buenas.
Yo Robot de Asimov, ni hablar. Esa se la super recomiendo, El fin de la infancia de Arthur Clarke, es muy buena, muy buena. Bueno, y después Star Trek y Blade Runner como películas, ¿no? Así que tenemos tres visiones filosóficas, tres posturas distintas para poder dar un salto y para poder nutrirnos de información para dar un salto de sistema. Si estamos hablando que este sistema tiene todas estas deficiencias, bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, nosotros lo que proponemos es un equilibrio entre las tres posturas. Las tres posturas tienen cosas muy positivas, así como las tres posturas tienen cosas muy extremas, ¿no? Sin duda ponemos primero al hombre, por eso decimos hombre, naturaleza y tecnología. Porque lo que primero tenemos que hacer es diseñar un sistema donde el incentivo sea no ya el lucro o la obtención de dinero, ni la apropiación de cosas o el poder por el poder en sí, sino que el incentivo sea la satisfacción de las necesidades del hombre como principal y como último objetivo, ¿no? Por supuesto, equilibrando todo, equilibrando los extremos, tenemos que garantizar que todas esas metas que nos ponemos no vayan en contra del medio ambiente. Ahí tomamos cosas de los anarcoprimitivistas, es decir, sostenemos que cualquier acción que hagamos no tiene que dañar el medio ambiente, porque el hombre es el medio ambiente, por otra parte. O sea, somos medio ambiente, por lo tanto, cualquier daño que le hagamos al planeta nos lo estamos haciendo nosotros mismos, tarde o temprano. Y por último, todo lo contrario a lo que propone el anarcoprimitivismo, pero tampoco lo que propone el transhumanismo, no demonizar la tecnología al punto de no utilizarla, sino justamente utilizarla para mejorar nuestra calidad de vida en todos los aspectos posibles, inclusive los aspectos de logística, los aspectos de diseño y de orden, ¿no? Social. Pero claro, que ello vaya en total armonía con el medio ambiente. Tampoco vamos a crear tecnología que nos termine tirando la porquería en el patio trasero de nuestra casa. Bueno, y ahora sí llegamos al paradigma que se está elaborando en el movimiento. El movimiento es un movimiento muy joven, por lo tanto todo lo que les cuento en este momento está muy fresquito. Si bien abreva, si bien toma de muchas corrientes bastante antiguas, lo que nosotros estamos llevando adelante es un modelo económico basado en los recursos. Este modelo económico digo que lo estamos llevando adelante porque en realidad no es algo terminado, no es algo desarrollado, es algo que se está desarrollando, es algo para el cual nosotros actuamos no como generadores. Yo soy ingeniero, en realidad no tengo capacidad para crear un modelo social. Mi única función en este momento es transmitir. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que a medida que más gente esté empapada en estas cosas, más se va a ir desarrollando y refinando este modelo, porque consideramos que no es un modelo impulsado por el movimiento, consideramos que es el modelo para garantizar la supervivencia de la especie. Este modelo económico alienta la gestión estratégica y optimizada de todos los recursos de la Tierra. Los recursos, los métodos de producción y los métodos de distribución. Por ejemplo, es ridículo que nosotros, no sé, cosechemos kiwis en Salta y los traigamos hasta Mar del Plata, si se pueden plantar y cosechar en Mar del Plata, cosa que se hace, dicho sea de paso, pero bueno. No solo digamos la generación de abundancia, sino también estamos hablando de la gestión de esa abundancia, la logística de esa abundancia. Tiene que estar en todos los ámbitos del sistema social. Bueno, justamente promueve la utilización de la tecnología para la automatización de las tareas y trabajos monótonos y poco repetitivos, es decir, y poco creativos, gracias, y repetitivos. ¿Qué pasa con esto? El anarcoprimitivismo rechaza la tecnología y eligen ellos construir con barro sus casas, por ejemplo. En realidad es una actividad también pintoresca, pero el modelo que promueve el movimiento, el modelo económico basado en los recursos, lo que trata de hacer es inyectar la tecnología en todas aquellas actividades en las cuales la creatividad humana no se florea. Y estamos hablando de la construcción, estamos hablando, por ejemplo, de la recolección de residuos. Cualquier actividad en la cual la creatividad humana no sea necesaria, en esa actividad va a estar automatizada. No como hoy,
que en cierta forma hay cosas que no se automatizan para justamente no generar más desempleo tecnológico del que hay. La idea es llevar la automatización a niveles extremos, de manera tal que todas aquellas tareas que hoy decimos, tu mundo es muy lindo, Claudio, pero ¿quién va a hacer tal o cual cosa? Bueno, la respuesta sea, la van a hacer las máquinas. No a nivel transhumanista, no desde ese lugar, pero muy probablemente las vayan a hacer las máquinas. Y por supuesto, al asegurar las necesidades básicas vitales de cada uno de nosotros, va a generar que todos nos desarrollemos en un marco de igualdad, que todos nos desarrollemos a gusto en esa sociedad. O sea que si yo nací con ganas de, no sé, de ser pianista, pero por la situación de tener que trabajar para poder sobrevivir, no poder ir a tocar el piano, bueno, en una sociedad de este tipo voy a poder dedicarme a lo que a mí me gusta. Bueno, y acá, ya para terminar, porque en realidad todo esto de lo que es el sistema económico, el modelo económico basado en los recursos, que es digamos, el cimiento del proyecto Tierra, va a meritar otra charla exclusivamente de eso. Para terminar les voy a contar un poquito los mecanismos de este modelo, los mecanismos básicos de este modelo, que son el mecanismo de preservación y el mecanismo de pico de eficiencia. Son dos mecanismos que están compitiendo, no compitiendo, sino se están equilibrando permanentemente. Es decir, el mecanismo de preservación lo que dice que todo lo que se haga tiene que hacerse de forma tal de cuidar el entorno, ¿no? No solo el entorno, sino los recursos. Yo, si tengo que hacer, por ejemplo, hoy existen, no sé, 20 marcas de auto, probablemente no tenga sentido que haya 20 marcas de auto. ¿Por qué tiene que haber 20 marcas de auto? Probablemente con una sola línea de autos en distintas gamas, de acuerdo si sean utilitarios o no, sea suficiente. Entonces, hoy lo que sucede es, hay un despilfarro de recursos enorme. El mecanismo de preservación lo que haría sería, a ver muchachos, ¿para qué quiero un Gol y un Corsa, que son autos más o menos parecidos? Hagamos un auto igual a esa gama de autos que un Golsa, que una de los dos. Eso sería el mecanismo de preservación. Por otro lado, el mecanismo de pico de eficiencia es el mecanismo que hace que todas las tareas o todos los aspectos económicos de este sistema se realicen de la forma más avanzada disponible. Es decir, si yo puedo construir, no sé, una copa en forma automatizada y con la mínima cantidad de materiales, no voy a desarrollar una fabricación de copas que sea de manual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no iría bajo el mecanismo del pico de eficiencia. En realidad, salvo por supuesto que sea algo que lo hago por diversión, por solazo, por creatividad mía, pero digamos, no para lo que es logística y distribución de objetos, de lo que se llaman objetos circulantes. De ninguna manera se va a utilizar mecanismos que no sean los más eficientes. ¿Por qué? Porque la eficiencia va de la mano con el consumo energético y con el consumo de recursos. Nuevamente, mecanismo de preservación. Yo voy a tratar de consumir lo menos cantidad posible de energía y a su vez la menos cantidad posible de recursos. Y a su vez obtener el producto en menor tiempo, ¿no? Porque va a haber una demanda que va a haber que satisfacer. Bueno, este mecanismo de pico de eficiencia utiliza alta tecnología, por supuesto, siempre y cuando esa utilización no vaya en contra y comprometa el principio de preservación, el mecanismo de preservación. Es decir, voy a usar toda la tecnología disponible o voy a usar toda la violencia tecnológica disponible, por usar un término medio sacado de contexto, siempre y cuando esa violencia tecnológica no impacte en el medio ambiente, ¿no? Así que es un equilibrio entre esas dos. Y de manera bien funcional, digamos que es capaz bien necesario hoy en día tener tantos autos. Sin duda, sí. Es un mecanismo de pico de eficiencia, ¿no? Y de preservación, perdón. Bueno, y un poquito para ir cerrando, por el mecanismo total de sostenibilidad, que es la suma de estos dos mecanismos que nombré recién y que pertenecen a este sistema económico que estamos desarrollando, la mayoría de las decisiones, por este equilibrio entre estas dos posturas, la mayoría de las decisiones pueden ser tomadas sin necesidad de opinión humana. Cuando digo sin necesidad de opinión humana es que pueden ser automatizadas también. En casi todos los niveles. Es decir, por supuesto no es que todo va a estar en manos de las máquinas, sino el humano siempre supervisa el funcionamiento de las máquinas. Pero
la decisión humana no va a ser necesaria, porque hay veces que la decisión humana es burocrática, a veces no, la mayoría de las veces es burocrática y lo único que hace es justamente poner palos en la rueda y sí, enlentecer digamos,